Apocalipsis 2:17, dice un pedacito que le habla de una recompensa en la era venidera para los vencedores de la iglesia. Eh, Dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Es un tipo de maná que está escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Acá el punto sería el maná escondido. Les voy a compartir la pantalla. Eh, sí, ¿se ve ahí? ¿Consiguen ver? Sí, sí. El punto sería acá el maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Porque se presenta como una recompensa en la era venidera. Bueno, esto lo podemos estudiar en más profundidad eh, más adelante, tal vez otro día, pero así a simple vista, el maná era algo que alguien agarraba cuando madrugaba y era una porción de alimento que le servía a la persona para ese día, ¿sí? Era como la porción de Cristo para ese día. La, la mención de Jesús al maná es para abrirle los ojos a los israelitas y decirles, sus padres comieron ese maná en el desierto y murieron, pero yo soy el verdadero maná, el pan que descendió del cielo. Todo el que me come tendrá vida. Y el pan que les daré de comer es mi carne, dice. Coman mi carne y beban mi sangre, y tendrán la vida eterna en sí mismos, en ustedes. Eh, y es interesante porque maná también habla de una repetición y una consistencia que los vencedores agarran en la vida adecuada de la iglesia. Ellos están acostumbrados a practicar subjetivamente lo que objetivamente se practicaba en Hechos 16:21. Hechos 16:21 obviamente viene siendo una sombra y una figura que anuncia, apunta hacia una realidad venidera, en donde dice, hablando del maná, lo recogía cada mañana, perdón, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Yo me quedo con esta parte que dice cada mañana, ¿sí? En esa parte que dice cada mañana, tenemos el maná asociado a cada mañana y asociado al hecho de madrugar, porque, por ejemplo, Cantares 7:12 es otra de las referencias de la lectura que vamos a ver hoy. Dice, levantémonos de mañana a las viñas. Levantémonos tarde, no, de mañana, dice, a las viñas. Veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Y allí te daré, mis amores. Entonces, luego otra referencia que tenemos es el Salmo 57, ¿sí? Del 8 al 9, perdón, que está lleno de spam en la pantalla. Dice, despierta, alma mía, despierta. Salterio y arpa, me levantaré de mañana, me levantaré de mañana y alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. De nuevo, me levantaré de mañana, asociado al salmista que escribe. ¿Qué va a hacer a la mañana? Bueno, va a agarrar el salterio, el arpa, va a alabar, va a cantar, pero va a decidir tomar una actitud, ¿sí? Que es buscar al Señor. Eh, Voy a iniciar sesión acá en esta próxima. Ah, ya está
subrayado, entonces no voy a iniciar sesión. Salmo 61, 63:1 dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Ahora sí, ahora sí, y se acabó. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y ahora sí. Volvemos acá. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma, de nuevo, el maná está asociado al alma o a lo que el alma necesita. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Isaías también dice, eh, mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Madrugaré, Isaías, acá está, 26:9. Eh, Dice, en la noche mi alma te desea. En verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Este es otro versículo clave también. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré ¿a qué? A buscarte. Entonces hay una actitud que uno puede ver en los hombres de Dios, en los vencedores del antiguo pacto, que está asociado totalmente al maná espiritual, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Quien no se despertaba a buscar el maná físico allá en Éxodo, se quedaba sin provisión en la casa de ese padre, de esa persona. Y trayéndolo eso es sombra y figura, ¿verdad? Es algo que señala, que apunta. Y nunca tenemos que poner la vista en lo que apunta, sino en lo que es apuntado. Nunca tenemos que poner la vista en la señal, sino en lo que es señalado. Nunca tenemos que poner la vista en la sombra proyectada, sino en aquel que está proyectando esa sombra y esa figura. Tenemos que poner la vista en lo figurado y no en la figura, en la sustancia y no en la sombra, ¿verdad? Y en esto encontramos a Cristo. Encontramos el Cristo, obviamente, todo inclusivo, que es todo en todos y además todo fue hecho por medio de Él y para Él. Todo en Él subsiste, el gran poder creador de todas las cosas, sin Él nada fue hecho. Es el gran sustentador de todas las cosas, porque fuera de Él nada podemos hacer, separados de Él, ¿verdad? Y en Él todo subsiste. Y también este gran Cristo es heredero de todas las cosas, porque todo fue hecho no solamente por medio de Él, sino para Él. Sean tronos, principados, lo visible, lo invisible. Colosenses lo deja muy claro. Y en esto podemos entender que la única función del maná que caía del cielo, como un milagro de parte del Señor en Éxodo, era anunciarle a su pueblo la salvación, ahora en el alma, no la salvación en el espíritu, porque allá era el Cordero Pascual en Egipto. Lo comen, salen de Egipto, pasan el Mar Rojo abierto, que ese es el bautismo de ellos, es la sepultura de ellos, es esa, ¿sí? Entonces, salen del mundo, que es Egipto, con la primera victoria, que es la salvación en el espíritu. Son libres de ese reinado. El ángel de la muerte no toca sus primogénitos ni las puertas de sus casas. Ahí comen a Cristo, salvación en el espíritu, salida de Egipto, Éxodo. Y ahí tenemos entonces el comencito de la salvación en el alma, que es el transitar el desierto. Y en la salvación en el alma necesitamos comer el maná escondido. Y el maná escondido es para los vencedores que lo experimentan en la era venidera como un galardón, pero porque lo están madrugando y lo están colectando en esta era. Ahí entonces tenés salvación en el alma. Y el resultado de lo mucho o poco que hayamos sido salvos en nuestra alma es la entrada a la tierra prometida, que es lo que está después del desierto. ¿Sí? Entonces, Egipto, Cordero Pascual,
liberación, ¿verdad? De la esclavitud, salen ahí, o sea, cuando comen el cordero, digamos, eso tipifica la salvación en el espíritu, mueren a Egipto, son sepultados, ¿verdad? En el pasaje por las aguas, que es el Mar Rojo, abierto, bautismo, entrada al desierto, que sería ya el proceso del cristiano convertido, la peregrinación nuestra, donde andamos con mentalidad de tienda y de altar, no andamos casados a las cosas de este siglo. Pero ¿qué pasa? Algunos tenían amor por Egipto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para que muramos acá. Pareció a algunos cristianos, ¿verdad? Estaba mejor antes de conocer a Dios. Ahora que lo conozco, mi vida es un desastre. Sin embargo, hubo vencedores entre esa generación. Moisés es uno de ellos, aunque no haya entrado a la tierra prometida, sin duda va a estar en el reino milenar. Pero Josué y Caleb tuvieron una actitud diferente y entran a la tierra prometida. El resto de esa generación mueren, a algunos se los traga la tierra en la rebelión de los hijos de Coré, a otros los pican serpientes, y ahí también se levanta la serpiente de bronce, que es otra figura y sombra de Cristo. Pero yo quiero hacer hincapié hoy en esto que tenemos acá al frente de nuestros ojos, que es el maná. ¿Y cómo está asociado al alma el maná? Porque tiene que ver exactamente con la salvación en el alma, que es lo que está siendo ensanchado Cristo adentro nuestro, saturando áreas de nuestra vida. Entonces lo tenemos que comer como el maná. Y acá se ve la pantalla ahí, ¿sí? Mi alma te ha deseado en la noche. Y acá caemos a un mensaje, una lección básica de Watchman Nee, que habla sobre madrugar. Es cortita, pero no hay que subestimarla, porque lo que dice acá es profundísimo, de verdad, de verdad. Y toda esta reflexión se basa en una pregunta: ¿a qué hora deben levantarse los creyentes todos los días? Bueno, ¿quieren que vamos a descubrirlo? Una vez una hermana dijo esto: es fácil conocer el amor que una persona tiene por el Señor Jesús cuando tiene que escoger entre Él y dormir un poco más. ¿A quién ama usted más? ¿Al Señor o a su cama? Cuando uno ama al Señor, se levanta temprano. De lo contrario, se queda durmiendo hasta tarde. Claro, porque acá no está hablando de levantarse temprano para irse a trabajar rápido. Acá está hablando de levantarse como Isaías. ¿Ves? Con mi alma te he deseado durante la noche y mientras dure el espíritu en mí, madrugaré a buscarte. Está hablando como el Salmo acá, ¿verdad? Me levantaré de mañana. Despierta, alma mía. ¿Ves? Como si nuestra alma no está experimentando la redención de manera progresiva, no está siendo santificada, saturada de Cristo. La salvación en el alma no está, digamos, la estamos negligenciando. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo escaparemos si negligenciamos tan grande salvación? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la salvación en el alma está totalmente asociado al maná y a esto, a no amar ninguna otra cosa más que al Señor. Dice, aunque estas palabras fueron dichas hace más de 30 años, aún continúan vigentes. Una persona debe escoger entre su amor por dormir hasta tarde y su amor por el Señor. Cuanto más ame al Señor, más madrugará. Y acá, bueno, el autor determina un punto de inflexión en esta pregunta. Dice, ¿a qué hora hay que despertarse? Era la pregunta y la respuesta termina siendo, mientras más amemos al Señor, más vamos a madrugar. Un cristiano debe madrugar, dice, porque la aurora es el mejor momento para reunirse con el Señor. Y uno puede decir, no, pero si el Señor vive en mi espíritu, digamos, yo aún mientras estoy durmiendo estoy en comunión con el Señor. ¿Cómo que hay una hora mejor para buscar al Señor? A ver, que me lo prueben por la Biblia. Bueno, lo va a probar por la Biblia. Síganme un poco. Dice, los únicos que están exentos son aquellos que están enfermos, obviamente, a quienes por problemas de salud
se les ha mandado reposar. Debemos tener en cuenta también que muchos achaques se convierten en enfermedades porque uno se ama demasiado a sí mismo. Debemos ser equilibrados en todo. El que está enfermo debe dormir más, pero el que goza de buena salud debe madrugar porque la aurora es el mejor tiempo para tener comunión y encontrarse con el Señor. Debemos recordar que el maná se recogía antes de que saliera el sol. Éxodo 16, bueno, lo leímos. 16 del 14 al 21. Bueno, yo agarré el 21 nada más. Les pido perdón, pero creo que se entiende. A ver, vamos a agarrar el contexto. ¿Qué dice acá? Y cuando el rocío cesó de descender aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha, ajá. Y viéndolo, los hijos de Israel, qué lindo, mira, este viéndolo están viendo a Cristo. Y la salvación en el alma se trata de eso, de ver a Cristo. Y se dijeron, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Sombra y figura, obviamente. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recojan de él cada uno según lo que pudiere comer. Claro, según la capacidad. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Y fíjense cómo el hecho de madrugar y agarrar la porción de Cristo para ese día te va a convertir en el proveedor espiritual de tu casa. Porque dice, conforme al número de vuestras personas. Hay una provisión que el Señor libera para nosotros y de nosotros como proveedores, obviamente físicos, pero también espirituales, va para nuestras esposas, hijos. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Claro, porque danos hoy el pan de cada día, es esto mismo. ¿Se dan cuenta? Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió, ¿qué cosa? Gusanos. Y hedió, hiede, está hediondo, se puso feo. Y se enojó contra ellos Moisés y lo recogían, acá está, ¿ves? Cada mañana. Cada uno según lo que había de comer y luego el sol calentaba y se derretía. Muy bien, seguimos por acá. Cualquiera que desee comer el alimento de Dios y recibir comunión, edificación y suministro espiritual, debe madrugar, porque una vez que el sol calienta, el maná se derrite. Es en la madrugada cuando Dios nos suministra a sus hijos el alimento espiritual y la comunión santa. Bueno, voy a darle un zoom in acá, no me mejora. Está bien. Se ve bien ahí, ¿verdad? Está bueno el tamaño para ustedes. Yo veo bien. Listo. El que se levanta tarde no recoge nada, dice. Muchos hijos de Dios están enfermos no porque tengan problemas espirituales, sino porque se levantan demasiado tarde. Debido a esto y a pesar de que por muchos años han sido cristianos consagrados en su celo y amor, no pueden vivir una vida cristiana normal. No piense que madrugar no tiene nada que ver con la espiritualidad. Yo no conozco a nadie que sepa orar y tenga una íntima comunión con Dios que se levante tarde. Por lo general, todos aquellos que conocen a Dios madrugan a tener comunión con Él. Proverbios 26:14 dice, como la puerta, ay, qué fuerte esto, como la puerta gira sobre sus bisagras, así el perezoso vuelve en su cama. Viste que la puerta gira sobre las bisagras para un lado, para el otro. Decime si esto no es la posta. Cuando Dios te despierta para orar y vos te reclinas para un lado, después giras para el otro y no podés, ¿por qué? Porque adentro tuyo está lo de Isaías, ¿ves? El espíritu. Mi alma te desea, mi cuerpo no quiere, pero mi alma te desea.
Y si mi alma está más obediente a mi cuerpo que a mi espíritu, me voy a quedar acá, dice. El perezoso en su cama es como la puerta que gira sobre sus quicios, digamos, sobre sus bisagras. El perezoso se vuelve en su cama sin poder dejarla. Se vuelve a un lado de su cama, luego vuelve al otro. No importa para qué lado vuelve, continúa en la cama. O sea, se mueve mucho y no sale del lugar. Muchas personas no pueden separarse de su cama. A ellas les encanta su cama mientras se vuelven de un lado a otro. Cuando se vuelven a la izquierda, están en la cama. Cuando se vuelven a la derecha, aún están en la cama. Les encanta dormir y no pueden separarse de la cama. Muchas personas quieren dormir otro rato más. No pueden levantarse de la cama. Mira, si nunca te pasó esto, sos extraterrestre. Voy a decir un ratito más y después cuando ves, ¡pum!, pasó el día. Salvo que obviamente se pasó la hora de despertarse, ¿no? Si uno desea aprender a servir a Dios y ser un buen cristiano, tiene que madrugar todos los días. Aquellos que madrugan recogen mucho beneficio espiritual. La comunión con el Señor, la lectura de la Biblia y la oración que uno hace a cualquier hora del día no puede compararse con la que se hace en el alba. Esto es una verdad muy fuerte. Yo creo que ustedes también lo han experimentado. Pues este es el mejor momento del día para estar en presencia del Señor. Algunos cristianos se levantan muy tarde, desperdician todo el día en otros asuntos y solo a la hora de irse a acostar se arrodillan a leer Biblia y a orar. Por eso no es de extrañar que para ellos la lectura bíblica, la oración y la comunión con el Señor sean tan ineficaces. Desde el mismo momento que creemos en el Señor Jesús, debemos apartar un tiempo muy temprano en la mañana para contactar a Dios. Esto que habla de encuentro con Dios, no está esperando Watchman Nee, obviamente, que baje una nube con el ángel Gabriel. Él está hablando de encontrar a Cristo en tu interior, de practicar la presencia, de andar en la verdad, tocando la realidad de Dios. Eso es. Si no bautizas tu mente en Cristo cuando te despertás, el mundo te la va a hacer pedazo. Está todo muy fuerte. Y ahora habla de ejemplos de siervos que madrugaban, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham, Jacob, Moisés, José, Gedeón, Ana, Samuel, David, Job, María, los apóstoles. Bueno, veamos Jacob, por ejemplo. Jacob, esta es la frase, ¿ve? Se levantó muy de mañana. Esa frase, claro, eh, y le iba a hacer una ofrenda al Señor, iba a derramar ese aceite. Y la piedra obviamente es Cristo y él estaba poniendo su alma, su cabeza, su mente, sus pensamientos en él. Bueno, Moisés, ni hablar, no tiene hipervínculo, pero por excelencia. José habla acá, pero es Josué, en realidad está mal, ¿eh? Dice, Josué se levantó. Claro, porque no hay el libro José, hay el libro Josué. Acá la referencia es Josué, no es José. Además va por orden. Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, claro. Se levantó, ¿qué dice? Muy de mañana. Fuerte. De nuevo, se levantó muy de mañana. Se levantó muy de mañana. E hizo acercar Israel por sus tribus, papá. Bueno, Gedeón también aconteció así cuando se levantó la mañana siguiente y expiró el vellón. Bueno, Gedeón estaba en un diálogo con Dios y a la mañana siguiente le esperaba una respuesta y se levantó. Y nosotros estamos en un diálogo continuo con Dios. Ana en primera de Samuel, levantándose muy de madrugada, perdón, adoraron. Samuel también, luego se levantó temprano Samuel para ir al encuentro de Saúl, iba a ministrar, iba a profetizar. David, lo leímos en los Salmos también, dice, se levantó muy de mañana dejando las ovejas. Job, eh, muy de mañana, acá está Job, levantándose muy de mañana ofreció holocaustos conforme al número de sus hijos. Bueno, María, etcétera. A ver, los apóstoles, dice, al amanecer, entraron al amanecer en el templo y se pusieron a enseñar. Bueno, en todos estos casos vemos que los siervos de Dios solían hablar con Dios y tener comunión con Él muy
muy de mañana, o sea, en la madrugada. Ellos se levantaban al alba para laborar en los negocios de Dios y para consagrarse. Aunque madrugar no es un mandamiento bíblico, o yo lo dejo claro, no es legalismo. Eh, Algunos trabajan de madrugada, ¿cómo van a orar? Otros están enfermos y tienen que dormir. Pero dice, hay suficientes ejemplos, si somos honestos, en la Biblia, que nos muestran que todo siervo de Dios lo hace. E incluso el Señor Jesús madrugada, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar de desierto. Ahora, Marcos 1:35. Cuando escogió a los 12 apóstoles, también de mañana. Bueno, los eruditos dicen que esa noche pasó orando, toda la noche pasó de largo Jesús orando, y cuando era de día, ya rayaba el alba, bajó y fue llamando a los discípulos por palabra de conocimiento. Si queremos seguir al Señor, no debemos pensar que no hace ninguna diferencia si nos levantamos una hora más temprano o una hora más tarde. Un intervalo de una hora produce un resultado diferente, porque la lectura bíblica y la oración se vuelven ineficaces, aunque dediquemos el mismo lapso en ellas. Cuando uno madruga recibe grandes bendiciones, por eso deseamos que el recién convertido, porque son lecciones para cristianos, lecciones básicas son estas, las disfrute, pero no tienen mucho de base, pero no tanto de básico, porque hay cosas acá que hasta yo leyéndolo me sorprendo, y tengo más de 10 años, 11, 12 cristianos. Dice, para que disfrute el comienzo de su vida, ¿verdad? Eh, a un hermano le preguntaron por lo menos 50 veces en los primeros años de su vida cristiana, ¿a qué hora te levantaste hoy? En realidad madrugar es una bendición, y a aquellos que han aprendido a hacerlo, te dura más el día. Saben lo que significa. Cuando nos levantamos tarde, nos empobrecemos espiritualmente y perdemos muchas bendiciones. Bueno, y acá va a citar a George Mueller y a John Wesley, ¿verdad? Dice, otros siervos de Dios, como estos dos, que no aparecen en la Biblia, dice, también tenían el hábito de madrugar. Podemos decir que todos aquellos a quienes conocemos en persona o por medio de sus libros y que han sido útiles en las manos de Dios, dieron mucha importancia al asunto de madrugar. Ellos llamaban devocional matutino, lo cual indica que lo hacían de madrugada. Todo siervo de Dios debe practicar esto. Esta es una buena costumbre y nosotros los cristianos debemos cultivarlo. Esto es lo que le va a dar pie a nuestro altar familiar. O sea, esto es lo que le va a dar leña a nuestro altar familiar. Salir a buscar el maná en vida real. Probar ese maná escondido que está ahí listo para nosotros, que es una de las virtudes y una de las recompensas de los vencedores. La iglesia ha practicado también el maná escondido, donde estaba, adentro del arca del pacto, ¿verdad? Y ahí, bueno, no entremos en eso, pero la iglesia ha practicado el devocional matutino por muchos años. Este término no se encuentra en la Biblia y y posiblemente lo podríamos llamar de otra manera, o sea, no hay que decirle devocional matutino. No importa el nombre que le des, lo importante es encontrar a Cristo en tu espíritu de madrugada. Bueno, y acá ya vamos perfilando para la última parte. Te da más o menos un ABC de qué es lo que hay que hacer. A, B, C. A, tener comunión con Dios, o sea, tomarte unos momentos de silencio para tocarlo en tu espíritu. B, alabar, cantar, si está muy fría la cosa. C, leer la Biblia. Pero no es una lectura de estudio, esta es una lectura de un versículo, dos a lo sumo te lees, y eso te ministra Dios y en eso oras. Puede ser más de dos versículos, a lo que yo voy es que no van a agarrar una concordancia strong o el comentario acá de recobro y te va a poner a estudiar. No, porque es un momento para renovación, ¿entendés? Entonces, bueno, sigamos acá, vamos a la tener comunión con Dios. Cantar de los Cantares 7:12, lo leímos acá, que decía, levantémonos de mañana, vamos. Esta es la palabra que hoy Dios está hablando.
Levantémonos de mañana, veamos si brotan las vides. ¿Quién es la viña? Cristo. Y es Cristo corporativo también. Y veamos si brotan las vides. Es un suministro común para nosotros, pero es una gracia especial también para el cuerpo. Si están en cierne, si han florecido los granos. Y esto me hace acordar a los versículos que leímos más adelante, donde se levantaban para ministrar al Señor. Dice, se nos muestra el mejor momento para tener comunión con el Señor. ¿Cuándo? La madrugada. Tener comunión con el Señor es darle cabida en nuestro espíritu, primero, y en nuestra mente, permitiendo que nos ilumine, nos hable y nos toque. Claro, porque de mi espíritu va para mi alma, ¿sí? Por eso dice Pablo, en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo así? Si la mente no tiene espíritu, si la mente es el alma. ¿Pero qué está diciendo? Renovaos. La renovación acontece, ¿verdad? Gracias a que tenemos un espíritu humano regenerado unido al espíritu de Cristo, donde lo podemos tocar y ver y escuchar, y por eso somos testigos, porque portamos una vida que no es la nuestra. Y dice acá, el espíritu de vuestra mente. Claro, es que el Espíritu Santo, unido a nuestro espíritu, se torna quien comanda y dirige nuestra mente, que es nuestra alma. Y ahí está la salvación en el alma. Por eso dice, y vestidos del nuevo hombre. Claro, el renovarse tiene que ver con también vestirse y revestirse. Y ese nuevo hombre es colectivo, no es individual. Y fue creado, claro, a partir de la cruz se creó ese nuevo hombre, que es la iglesia, ¿verdad? En donde somos miembros uno de los otros. Y el resultado de esta renovación individual viene a ser una vida adecuada colectiva en la iglesia, ¿ves? Desechamos la mentira, ese día no nos hace falta mentir, ese día hablamos verdad con nuestro prójimo, ese día entendemos que somos miembros los unos de los otros. Bueno, nunca nos hace falta mentir, ¿verdad? Pero estoy queriendo decir acá, si nos airamos no vamos a pecar, si peleamos con alguien no vamos a esperar 2 o 3 días para reconciliarnos porque no se va a poner el sol sobre nuestro enojo, ni le vamos a dar lugar al diablo. ¿Qué lugar tiene el diablo? Cuando estás enojado, cuando te ofendiste, esa es la carnada de Satanás, ese es el lugarcito que él tiene. Pero la renovación destruye todo eso y hace que podamos tener todas estas prácticas adecuadas, ¿ves? Ninguna palabra corrompida. Qué feo, a veces chistes y esas cosas eh, morbosos entre cristianos, chistes morbosos, chistes de doble sentido. Acá es muy fuerte en el original, ninguna palabra corrompida. Habla del morbo en una acepción. Yo escuché una enseñanza de un maestro de la Biblia protestante que habla de que acá mismo está es exactamente en el significado colocado el tema ese de ni con doble sentido sexual, sucio, apuntando al área sexual. Dice, sino la que sea buena y necesaria para edificación, para la necesaria edificación. Y que da gracia, da vida de Cristo a los oyentes. Y ese es alguien que comió el maná, que ahora lo está dando de comer a otro. Y obviamente no va a contristar al Espíritu Santo, se va a despojar de la amargura, que mira, podemos tener amargura, enojo, ira, pero hay que despojarse rapidito, ¿sí? Volviendo acá un poco, eh, eso es darle cabida en nuestro espíritu al Señor. Y si esa renovación se sustenta en el tiempo, somos transformados. O sea, si esa renovación se sustenta en el tiempo, somos transformados. Y si somos transformados, somos conformados a Cristo. O sea, la transformación sustentada en el tiempo nos conforma a Cristo. Y la renovación sustentada en el tiempo, por madrugar y por tocar al Señor durante el resto del día, ¿qué hace? Nos transforma. Por eso dice Pablo acá, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Ok? ¿Y qué? Contrapunto, no os conforméis a este siglo.
no tomen la forma del aión, del mundo, que es enemigo de Cristo, que crucificó a Jesucristo, que está bajo el maligno, que ya fue juzgado y condenado por Dios el mundo como sistema. La caída de Babilonia es lo último que falta y ya está. Entonces, no os conforméis, pero ¿cómo empieza? Y miren, por las misericordias de Dios yo les ruego, dice Pablo, ¿cuándo se renuevan las misericordias del Señor? Cada mañana. Entonces, cada mañana que abrís los ojos, respirás aire, gracias Señor, ahí está. Acá vengo a presentarte mi cuerpo como un sacrificio no muerto, porque ya murió Cristo por nosotros, pero un sacrificio vivo que porta la vida de Cristo, que lo santifica, porque Él nos torna santos y agradables a Dios cuando nos presentamos delante de Él. Entonces esto es muy fuerte, tiene una significancia muy fuerte. Dice, durante este tiempo nuestro corazón se acerca a Dios. ¿Cuál tiempo? Y tema, comunión. Él se acerca a nosotros, ¿ve? Guarda silencio, practicas la quietud. Estén quietos y sepan que soy Dios, conozcan que soy Dios. Hay una dimensión de revelación que no conocemos hasta que no nos aquietamos. Y una persona que se fastidia, hay cristianos que se fastidian, no pueden quedarse quietos. Vos le invitás a orar y ya se empiezan a rascar las orejas, se paran de la silla, dan 3 vueltas, caminan, se empiezan a raspar la cara, uf, uf, empiezan así. Hermano, para aquieta esa alma, no va a poder comer el maná escondido, va a comer con la mente lo que agarre hoy de Dios y no va a producir vida, porque si cada cosa se reproduce según su género y vos lo captaste en el género del árbol del conocimiento del bien y del mal, no va a reproducir vida en nosotros, porque eso no es árbol de la vida. Dice, debemos despertarnos en madrugada, permanecer. Este es el primer punto, es unos 10 minutitos, 5 15 a veces es más lindo, media hora. Uf, qué bendición. ¿Sabes? La paz de espíritu, ¿qué es eso? Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3 de nuevo. ¿Qué intimidad que tenía Isaías? Porque aunque del antiguo pacto vio a Cristo y él entiende esto, dice, acá está la batalla. Por eso él protege mi cabeza en el día de la batalla, decía el salmista. Pensamiento renovado, renovación de mi alma, de mi mente desde el espíritu que está unido a mi espíritu. Y eso me da una perseverancia en los pensamientos de Dios, que son más altos que los míos. Y si los enumero se multiplican más que la arena del mar. Volviendo acá, meditando, recibiendo su guía, su sello y permitiendo que Él nos hable. B, en el ABC, alabar y cantar. La madrugada es la mejor ocasión para elevar nuestras alabanzas y nuestros cánticos a Dios. Esto hace que nuestro espíritu llegue a la cima. Sí, es verdad, hay momentos que uno, de verdad, esto yo no meto, eh, no quiero meter así un orden técnico en esto, cada uno tiene, pero hay momentos donde si vos no metes adoración por algo, es que el rey David dice, madrugaré, levantaré arpa, salterio, levántate, levántate, alma mía. Hay momentos en los que hay un sueño para orar a la mañana, que si uno le mete una canción y empieza a adorar a Dios, o una melodía, o un instrumento, o una musiquita, realmente te dormís. Pero bueno, acá lo que apunta es a tener quietud en tu espíritu, a quietarte. Viste que a las personas a veces les pasa, yo la veo a Paz cuando se despierta y a veces se queda tildadita así unos, no sé, 2 minutos así, mirando la pared, tipo, razonando. Y a veces cuando uno está muy cansado, decime si no te pasa, que vos te despertás y te queda como en shock térmico así congelado, digamos. Es decir, me tengo que atar los cordones, ya me puse la zapatilla y está ahí, claro. Bueno, eso es una actividad del alma. Eso es vos en vos mismo.
Pero aquel cuyo pensamiento en el Señor persevera, invocando su nombre, Señor Jesús, llamándolo a Él, activando su vida que está dentro nuestro, no como un estanque, sino como una fuente de agua viva. Ahí tenemos entonces, bueno, rompemos con alabanza, con adoración, con cantar, dice acá, con cánticos. Y es bíblico. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Bueno, y ahora el último paso dice, en la madrugada se recoge el maná. Acá está la parte que lee la escritura. Bueno, Dios te puede hablar también en tu espíritu y eso también es maná. De hecho, claro que lo es. Pero siempre que Dios habla, pasa por un filtro que es la palabra escrita, que es la profecía más segura. Entonces, acá no estamos leyendo la Biblia sistemáticamente. Acá estamos recogiendo el maná. Después, en otro momento del día, en un estudio bíblico con los hermanos en la congregación, o en nuestro altar de adoración familiar, o en otro tiempo que nosotros dispongamos durante el día, vamos a estudiar la Biblia. Pero acá vamos a recoger maná, no vamos a estudiar la Biblia. Vamos a tocar la palabra que está contenida dentro de las escrituras. ¿Qué significa comer el maná? Pregunta acá Watchman Nee. Significa disfrutar a Cristo, la palabra de Dios, saborearla y su verdad todos los días al amanecer. Después de comer el maná, tenemos la fortaleza para andar en el desierto, ¿eh? Transitar la salvación en el alma. Si en la madrugada nos dedicamos a otras cosas, no seremos alimentados espiritualmente ni estaremos satisfechos. Y ahí que surgen actitudes de cristianos que lo tenemos todo porque tenemos Cristo, pero estamos insatisfechos todo el tiempo. O con nuestro trabajo, con nuestra esposa, o con nuestros hermanos, la congregación, todo. Es insatisfacción todo el tiempo. Pero es que no comimos el maná, de ahí está nuestro, nuestra irritabilidad. Bueno, dijimos anteriormente que debemos tener dos Biblias. Dice, bueno, eso se debe ser de otra lección básica. Una con marcas y notas para usar. Tengan en cuenta que le estaba hablando recién convertido, ¿está bien? Una con marcas y notas para usar por la tarde, ¿ve? Y otra en limpio para comer el maná al amanecer. O sea, para leer cuidadosamente una pequeña porción de la palabra mezclado con las lecturas, con cánticos, comunión y oraciones. De esta manera, cuando nos acerquemos a la presencia de Dios y abramos su palabra, pero esto es clave, es muy verdad. Cuando vos estás practicando la verdad, o sea, tocando la realidad de Cristo en tu espíritu, y entras desde otra postura a la palabra, se abre un suministro mucho más profundo. Podés hasta leer, no sé, la genealogía en Génesis o en Números, podés leerte los Deuteronomios, pero encontrás a Cristo ahí en ese libro. Es impresionante. Eh, y los que hacen estos comentarios que nosotros leemos y decimos, wow, qué libro, Witness Lee escribió El Cristo Todo Inclusivo, es un tremendo libro. Parece que él recibe una gracia especial de Dios para ver a Cristo. Watchman Nee es más sistemático, va enseñando por temas, pero todo lo integra en Cristo y a partir de Cristo. Pero Witness Lee ve como Cristo en todo. Y vos decís, impresionante. Génesis, el tercer día, la tierra que emerge de las aguas, ese es Cristo resucitando al tercer día. Yo decía, qué impresionante. Bueno, sigamos un poquitito más acá. Ahí. Sentiremos el deseo de confesar nuestros pecados, a la vez que seremos motivados a darle gracias al Señor por su favor. Esto no quiere decir que debemos seguir un orden. Primero la comunión, luego la alabanza, y por último, la lectura bíblica y la oración. Debemos mezclar estas tres, este ABC. Lectura con cántico y oraciones, usando la porción que hemos leído. Claro, porque cuando se te revela la palabra, decís esto mismo, Señor, esto es lo que yo necesito. Ahí eso te mueve a orar. O sea, vos no te juntás a orar por orar orando. Siempre está el componente de la palabra, que es lo que le pone fundamento. Si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes en mí, pidan entonces todo lo que quieran y les será hecho. Eh,
Esta verdad muestra mi escasez, Señor, llena este vacío, bueno, una exclamación ahí. Si encontramos una promesa y decimos, Señor, yo creo esta promesa, y si es gracia, Señor, tomo la gracia. Y cuando estemos leyendo la Biblia, posiblemente recordemos a aquellos que están en una condición espiritual lamentable y sin criticarlos ni acusarlos, podemos interceder para que el Señor cumpla su palabra, tanto en ellos como en nosotros. También debemos confesar nuestros pecados y lo de los demás. Orar y dar gracias por todo. La lectura no debe ser muy larga. No, no tiene que ser muy larga ni abarcar demasiado. A veces somos tentados a seguir orando y leer más y cuando ves la hora decir, ya me tengo que ir al trabajo, se me pasó el tiempo. Pero bueno, 5 versículos pone acá como medida, es suficiente. Si permanecemos una hora leyendo y orando, palabra por palabra cada versículo, en dulce comunión con Dios, seremos llenos interiormente. Y esto es lo que apunta el devocional matutino, entre comillas. ¿Sabe lo que apunta? A que seamos permeables por dentro. O sea, por dentro tenemos que ser como una esponja que absorbe todo lo que de Cristo hay por dentro, porque en Él tenemos todo, pero tenemos que buscarlo y tocarlo en nuestro interior. Y por fuera tenemos que ser impermeables. Impermeable, impermeable, impermeable. Porque si no, el mundo te empieza a permear. Los conflictos, las personas que no están en Cristo, a veces nuestros familiares muy queridos, muy amados, pero que ese día se levantaron con el pie izquierdo, como quien dice, y si vos no te permeaste por dentro, no vas a ser impermeable por fuera en esa batalla. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo hubo personas que tuvieron comunión con Dios de esta manera, conocían a Dios, tenían una amistad íntima con Él, y esta comunión llevó a formar parte de sus vidas. En los Salmos, David intercambia los pronombres tú y él, esto es verdad, y entre medio pone Selah a veces porque pide una cosa y habla con el hombre y de repente redirecciona su conversación a Dios y después habla en nombre de Dios. Es impresionante. Esto que denota constante comunión. Pero bueno, ahí tenemos lo que decía David. Me levantaré mañana. Despierta, alma mía. No, no quiero, tengo sueño, amo la cama. No, no, cualquiera que ame, no solo la cama, padre, madre, hermano, hija, esposo, más que a mí no es digno. ¿Sí? Entonces, ahí va. Mientras Nehemías trabajaba, hablaba y luego oraba brevemente. Cuando el rey le preguntaba algo, le contestaba y luego se dirigía al Señor. Mezclaba su trabajo con la oración. Para él el trabajo y la oración eran inseparables. Después que Jesús trabajó en una carpintería, ningún trabajo es secular. Pablo escribió el libro de Romanos. Bueno, pero ¿qué pasa? Esto que Nehemías hacía, lo hacía porque estaba en una comunión fuerte. Pablo escribió el libro romano a aquellos que se encontraban en Roma, sin embargo, podemos notar cómo en más de una ocasión se dirigió al Señor. Ah, es verdad. En algunas partes dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Cristo y del conocimiento de Dios. Y veis, parece que se olvida que está escribiendo a los romanos porque de repente empieza a hablar con Dios y a glorificarlo. Bueno, aquellos que han leído la autobiografía de Madame Guyon, francesa, que les recomiendo, lean Éxodo, lean Experimentando las profundidades de Jesucristo. Este fue el primer libro que yo le regalé a mi esposa. Es un libro hermoso, yo no lo he podido terminar de leer de lo profundo que es. Cada capítulo lo he escuchado, sí, completo, como audiolibro, pero he leído casi el 80-75% del libro, pero no he podido terminar de leerlo porque son esos libros que voy a decir, no, este libro merece más. No, 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 yo no lo voy a leer tan rápido. Yo voy a esperar a vivir lo que dice el capítulo 3 para recién ir al 4. Es impresionante el libro. Experimentando las profundidades de Jesucristo. Jeanne Guyon. Y ahí Watchman Nee cita Madame Jeanne Guyon, John Wesley, George Mueller. Dice, muchas autobiografías son escritas para los hombres, pero esta mujer le hablaba al hombre y al mismo tiempo a Dios cuando escribía su autobiografía. En un momento hablaba con Lacombe, el que le pidió que hiciera su autobiografía, y al siguiente instante hablaba con el Señor en sus escritos, y al final de su vida ella es colocada, ella experimenta martirio, si no me equivoco,
y es aprisionada en la época del oscurantismo porque ella no encajaba ni en el catolicismo ni en el protestantismo, aunque había salido del catolicismo. Y en su libro cita algunos libros eh, que están en el canon católico, no protestante, pero le dieron la espalda. Los católicos fueron los que la metieron presa y los protestantes no le extendieron la mano porque creían que era una mística delirante, una quietista, una quaker, porque practicaba la presencia de Dios. Sin embargo, a esto le llamamos comunión, dice Watchman Nee acá. Es difícil saber dónde comienza la comunión con Dios y en dónde termina. Café con leche. ¿Dónde empieza la leche y dónde termina el café? No sabes, están mezclados. Así somos nosotros con Cristo. La comunión no consiste en hacer un lado los otros asuntos para poder orar, no, 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 sino en hacer ambas cosas simultáneamente. Y esta es la bendición de dividir el hombre interior del exterior. ¿Quién puede separar el hombre interior del hombre exterior? Su mente queda al medio, su alma, dividiendo entonces en piloto automático, trabajando a través del cuerpo, pero en el hombre interior recreándose en Cristo, no perdiendo la línea, no permitiendo que el trabajo te consuma, sino como hacía Brother Lawrence, les muestro acá, se llama la práctica, opa, la, acá están viendo, ¿verdad? Mi pantalla, para, ay caramba, me pasó lo que no quería que me pase. Sí, sí, se ve. La práctica de la presencia de Dios. Brother Lawrence o hermano Lorenzo. Escribe este libro, yo lo leí, quedé impactado cuando lo leí, habla de cómo trabajaba en la guerra, en el ejército como cocinero, y en la cocina trabajando, no salía por un minuto su pensamiento de Cristo, aunque con el hombre exterior estaba pelando papa y sirviendo los mejores banquetes, con el hombre interior el tipo estaba quemando. Y bueno, y te habla de conducir tu mente hacia el espíritu y no hacia tu cuerpo, hacia tus cinco sentidos, hacia el hombre exterior, sino hacia el hombre interior. Y después Watchman Nee escribe otro libro que se llama El quebrantamiento del hombre exterior, quebrantamiento, ay, estoy muy lento, del hombre exterior y la liberación del espíritu. No, esto no es liberación de escupir, vomitar, todo eso, no. Es que se libera el espíritu de Cristo que está en nosotros cuando el hombre exterior es movido, es quebrado. Por ejemplo, yo un día tenía muchos sueños y me invitaron a orar por la esposa de un amigo y ese día tuve que quebrar el hombre exterior y se liberó el espíritu tan fuerte que la mujer se convirtió, recibió a Cristo y la bautizamos el mismo día y hoy en día congrega con nosotros. Este libro me hizo aprender muchas cosas, entre ellas una bendición muy buena, que es poder separar el hombre interior del hombre exterior. Eso es fundamental y es muy bendito el que lo consiga hacer, porque el que no va a trabajar por comida y bebida, pero el que sí va a ser consciente de una adoración que acontece en su espíritu y va a poder hacer las cosas simultáneamente. Bueno, por lo tanto, en la madrugada, cuando recogemos el maná, debemos aprender a mezclar la palabra de Dios, alabanza, oración. Entonces tendremos experiencia de estar en la tierra y de repente en los cielos. En un momento estaremos en nosotros mismos, el instante en Dios. Si continuamos practicando esto, acá viene la consistencia. Todas las mañanas, después de algún tiempo, seremos llenos del Espíritu. Y esta era una de las condiciones, no para los presbíteros, para los diáconos de la iglesia primitiva, que sean varones llenos del Espíritu Santo. Uno cree que ser lleno del Espíritu Santo es algo fácil. Es algo práctico, simple, pero no es algo fácil. Y la palabra de Dios morará en nosotros ricamente. Este morará es tabernaculizar, sentirse cómodo. Cristo se va a sentir cómodo, va a ser bien hospedado en tu espíritu, alma y cuerpo. Es indispensable leer la palabra de Dios y recoger el maná. Muchos hermanos son débiles y no son capaces de andar en el desierto. Y a esto hay que preguntarle, ¿han comido hoy? Ellos no pueden caminar porque su alimentación espiritual es deficiente. El maná se recoge al amanecer
Y para obtenerlo necesitamos madrugar. Debemos levantarnos al alba para elaborar en la palabra de Dios. Último punto de cuando amanece, bueno, acá viene, ¿ves? Arrancamos, te hizo el ABC, tener comunión con Dios, alabar y cantar, leer la Biblia y orar. Se puede hacer entremezclado. Bueno, la oración de la que hablamos en el párrafo anterior es una oración combinada, pero la que hablamos ahora dice es una oración más específica. Después de tener comunión, de alabar, de comer el maná, uno es fortalecido y expresa a Dios su sentir de la oración. En la oración es una respuesta esta oración. Requiere mucha persistencia, pero por eso debemos acercarnos de madrugada y ser alimentados. Una vez que hagamos esto, podremos orar durante media hora por las necesidades más urgentes, por nosotros mismos, por la iglesia. Esto es clave, loco. Hay veces que la gente te llega a una reunión de oración corporativa y empieza a orar por él mismo, o por su casa, por su familia. Claro, porque no recogió el maná temprano. Entonces viene a la reunión de oración y se pone a él en el centro. No sabe orar, no sabe ver a Cristo corporativamente, no sabe discernir el cuerpo de Cristo. Podríamos decir que come y bebe juicio para sí mismo si fuéramos más rigurosos. Qué pesado eso, qué fuerte. Debemos orar, dice, por supuesto, también a la tarde o a la noche, pero si aprovechamos la frescura que tenemos en la mañana, cuando tenemos comunión con Dios y comemos maná, la provisión que recibiremos será incalculable. Bueno, gracias a Dios acá en las reuniones de oración que hacemos, es hermoso porque cuando se ora, no se ora, ya, no, ya se salió el yo del medio. Es hermoso eso. Todo creyente debe acercarse al Señor en la madrugada para tener comunión con Él, darle la vida. Bueno, más repetición. Watchman Nee era bastante sistemático y repite mucho los conceptos de lo que explica. El resultado, acá viene lo que leímos en Efesios, ¿se acuerdan? El resultado se manifestará en nuestro diario vivir. Y de nuevo lo mete George Mueller, uno de los padres del movimiento de los hermanos, que ahí heredaron todo Watchman Nee, ¿verdad? Afirma o afirmaba que su condición espiritual durante el día dependía exclusivamente de la alimentación que recibía el Señor por la mañana. Bueno, esto no quiere decir que si una mañana no conseguiste orar, el diablo te va a comer, no, porque vos estás en Cristo. Pero, hablando de alimentación, sí tiene sentido. Muchos cristianos son débiles durante el transcurso del día porque desperdician las mañanas. Hay hermanos que han avanzado en su peregrinaje espiritual y han experimentado la separación total de espíritu y alma, cuyo hombre exterior ha sido quebrantado, acá está, ¿ven? Al punto de no perder la calma en ninguna situación. Uy, cómo me gustaría estar en esa dimensión a mí, ¿eh? Pero esto es algo totalmente diferente. Los nuevos creyentes deben aprender a madrugar, van trazando un camino, porque si no son fieles en esto, no lo serán en ninguna cosa. Además de que nada les saldrán igual. Hay una gran diferencia cuando uno es nutrido temprano en la mañana. Bueno, un músico famoso dijo, si dejo ensayar un día, no lo notaré, si dejo ensayar dos o tres, el público lo notará. Sí, si yo dejo de orar un día, yo lo noto, pero cuando dejas de orar por una semana, tus hermanos que están cerca tuyo lo notan. Eh, si no tocamos al Señor al amanecer, los otros lo van a notar. Si no practicamos la devoción matutina, nosotros lo sabremos y todos aquellos que son experimentados espiritualmente también lo sabrán. Bueno, esto no es una cuestión de que voy a orar para que no crean que no soy espiritual. Va a orar para recoger el maná para hoy, para los tuyos. Esa es la verdad. Eh, la práctica de madrugar, y con eso termina. Para concluir, ¿cómo podemos poner en práctica el madrugar? ¿Qué podemos hacer para madrugar? Bueno, dice, atención a unos consejos. Viene el primer consejo acá. Acostarnos temprano, ¿sí? Porque claro, no hay cuerpo que aguante. Un hermano que predicaba sobre los avivamientos nos contaba cómo los hermanos se morían. ¿Por qué? Porque pasaban toda la noche orando hasta las 5 y a las 6 se levantaban de nuevo a orar por un avivamiento. Y se morían, vivían hasta los 40 años nomás. Y sí, acostarse temprano, dice acá. Esta costumbre se debe adquirir, ya que no es muy fácil. No, no es fácil madrugar cuando uno se acuesta tarde y levantarse temprano. Es como quemar una vela por los dos extremos, acostarse tarde y levantarse temprano. Claro. No se imponga una meta demasiado elevada.
arranqué a poco. Algunas personas se levantan a las 3 o 4 de la mañana y cuando se dan cuenta es muy difícil mantener ese horario. Entonces desisten ahí. Acá dice, no, seamos moderados. La hora más apropiada es 5 o 6 de la mañana, cuando el sol está a punto de salir. Yo me levanto a las 7, acá lo confieso, ¿está bien? No, mi horario es 7, no es a las 6, como dice, todavía no lo logré. Pero cuando iba a la facultad sí era a las 6, porque yo entraba a las 8, me metía de 6, 5 y poquito, 6 hasta las 7, mana escondido. Y a las 7 y 7 y 15 me tomaba el A4, en ese momento era el colectivo que me dejaba en Ciudad Universitaria, y tenía unos 45 minutos, una hora en el peor de los casos, hasta Ciudad Universitaria, me daba justito el tiempo. Y esta rutina era tremenda, era hermosa, porque ahí sí, de verdad, y me levantaba, y yo era bien religioso, digamos, voy a decirlo así. Yo, si no me ponía en rodillas, no oraba. O sea, lo que me despertaba a mí era arrodillarme y no acostarme, lanzarme sobre mi cama, sino permanecer al tiempo, al pasar los meses, cuando yo adquirí consistencia en esto, me empezaron a salir unos callos en la rodilla. El suelo de mi pieza era parqué, era madera, y en ese año estoy hablando 2013, 2014, 2000, finales de 2012, 2013, 2014, 2015. Después yo empecé a colocar una toalla, claro, porque un día estaba en el patio sentado haciendo un trabajo de la facultad, investigando, y mi papá me ve a la luz del día y me dice, ¿qué te pasa en la rodilla? ¿Tenés callos? Me dice. Y yo, no, yo callé, no le dije nada, porque claro, orar en mi casa era un insulto, leer la Biblia también, me perseguían, no me dejaban, me hostigaban si me encontraban orando. El instituto bíblico que yo hice lo hice estudiando en el baño, encerrado, cuando había gente en mi casa. No me dejaban invitar a amigos cristianos. Bueno, Jesús dijo, no vine a traer paz sino espada, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Eh, pero esos callos que me salieron en las rodillas, después, bueno, yo ese mismo año, me acuerdo, 2014, mi papá me hacía una invitación a viajar con él a Estados Unidos. Yo la rechazo rotundamente porque sentía en mi corazón que Dios me había llamado a un tiempo de intimidad más profundo y persevero en la oración a tal punto que se rompe, o sea, se quiebra, se produce un sismo entre donde estaba en 2013 y en donde empecé a entrar en 2014, de comunión, intimidad con Dios, que yo pasaba por semana 2 o 3, una mínimo, pero 2 o 3 noches enteras orando en la presencia de Dios. Ponía una silla, me sentaba, mi Biblia, y pegaba tamaña quietud en mi espíritu que, mira, empezaba a orar a las 12 de la noche y iba leyendo la Biblia y orando, una luz medio baja, un instrumental de fondo que iba toda la noche. Y cuanto menos abría los ojos, eran las 6 de la mañana, pero yo no estaba dormido, yo estaba descansado. Y sonaba el despertador de las 6 de la mañana que me tenía que levantar para mi oración matutina. Obvio, no lo hacía todos los días esto, pero esos eran los mejores días. Yo no dormía, pero sí descansaba. Y entendía lo que la Biblia decía cuando dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados. Entonces, cuando hablamos de intimidad con el Señor, no tiene límite. Nunca es mucho. Uno no puede decir, yo tengo mucha intimidad, vos poca, porque Isaías, realmente, yo entendí ese versículo ahí, 2013, 2014. Por las noches mi alma te anhela. Y mientras dure el espíritu en mí, madrugaré a buscarte. Ahí tuve las mejores experiencias, ver el rostro de Cristo, ser impactado, marcado, empezar a entender algunos libros de personas muy elevadas espiritualmente, como Madame Guyon, que algunos cristianos ortodoxos, otros, los católicos de lleno, pero algunos protestantes dicen, no, eso es muy místico, es misticismo, las experiencias que cuentan. Sí, porque ellas no tuvieron esa dimensión. Cristo Jesús, Cristo hecho hombre, después de orar una vigilia entera, te viene caminando sobre las aguas y los tipos lo confunden con un fantasma. Cristo, después de un tiempo
en transfiguración en el monte con Pedro, eh, Santiago y Juan, y Elías y Moisés baja y expulsa a los demonios que otros no expulsaban. Entonces, esto dice, es un buen hábito cuando raya el alba. No se trata, si uno trata de levantarse más temprano, no perseverará por mucho tiempo. Pónganse una hora básica. Esto es una lección de discipulado. Esto produce vida, esto es transferencia de vida y es muy simple. Dice, cuidado para que tu conciencia no te acuse. El segundo consejo acá es, no te pongas una meta muy elevada. El primer consejo es, acóstate temprano, ¿sí? Bueno, también acá otro consejo insertado, toma consideración de tus limitaciones físicas y circunstancias. ¿Cuál es tu circunstancia? Y a lo mejor vos trabajás de noche. Y ahí no se va a poder. O va a estar orando como Brother Lawrence, el hermano Lorenzo, que escribió Practicando la Presencia de Dios. Mientras estás trabajando, estás tocando al Señor en tu espíritu. ¿Se dan cuenta? Eh, Ser fieles también es otro consejo. Va a haber dificultades al principio, ¿sí? Siempre es fácil. Mañana, si Dios los toca a través de esta palabra, mañana les va a ser fácil madrugar. Pasado mañana también. Pero el tercer y cuarto día ya no es tan fácil. Ahí es eh, que te sentís confortable durmiendo, dice acá, ¿verdad? Especialmente durante el invierno. ¡Qué verdad! Yo subo a orar muchas veces a la terraza, que es donde hacemos las reuniones de obra, y en el verano una joyita, pero en el invierno, ¡ay, cómo dolía subirse ahí! ¡Cómo dolía! Bueno, hay que forzarse, hay que colocar fuerza, dice acá, ¿sí? Y sí, porque por la fe, la que era estéril cobró fuerza para dar a luz. Para dar a luz algo en Cristo, tiene que ser por la fe. Y lo que da fuerza al hombre es la fe. La fe trae fuerza, la fuerza coloca orden. El orden trae luz y expansión. En ese orden Cristo se desarrolla. El Evangelio se revela por fe y para fe. Eh, bueno. Vamos a llegar a un punto donde se vuelve un hábito, dice acá, y vamos a madrugar espontáneamente. No te pierdas la gracia de tener comunión con Dios al amanecer. Eh, 8 horas de sueño está bien, otro consejo, ¿sí? 8 horitas está bien. Yo considero 6, que está bien. 6 para mí está bien. A las 6 yo me levanto solo. Después, o sea, después de las 6 horas de sueño ya no sé, no consigo. Y uno tiene que plantearse también que puede afectar nuestra salud eh, despertarse tarde, ¿entendés? Dice, quizá la enfermedad que tenés se debe a la ansiedad. Muchas personas se aman tanto, dice, que se preocupan hasta el extremo de enfermarse. Si el doctor les dice que está enfermo, posiblemente necesite 10, 12 horas, pero 6 acá agarra, ¿ves? 6 u 8 horas son suficientes para una persona normal. No sugerimos que los que están enfermos madruguen, dice, si usted está enfermo, hace bien en quedarse en su cama, leer la Biblia ahí y está bien. Si no, presenta tu cuerpo como instrumento de justicia, no de iniquidad. ¿Sí? Bueno, los que no están enfermos deben madrugar. Esperamos ver a los hermanos maduros y fuertes en el Señor que pongan esto en práctica y ya termina. La iglesia debe sacudir a los holgazanes un poco, empujándolos a seguir adelante y a la vez debe introducir a los nuevos en esta bendición. Cuando la oportunidad se presente, preguntémosle, ¿a qué hora te levantaste? Después de unos pocos días de nuevo, pregúntale a tu discípulo, al que está discipulando, ¿a qué hora te levantaste? ¿Ah? Hagamos esta clase de recordatorio. Obviamente no es para chicanear a la persona ni serle, eh, ¿cómo se dice? Sarcástico. ¿A qué hora te habrá levantado? No, pregunta de verdad, porque es un test de conciencia. Después de un año, podemos preguntarle al hermano, ¿a qué hora te levantas ahora? Y ahí ya va a ser un hábito. ¿Sí? Pongamos en práctica esto, si nosotros mismos no madrugamos para pasar tiempo al Señor, será difícil transmitir esto a otros, por razón de que, claro, no podemos dar de lo que no tenemos.
Acá habla de ejemplo, pero no es educación, acá es impartición. Hablamos lo que sabemos, pero transferimos lo que somos, lo que vivimos en Cristo, lo que de Él hay formado en nosotros. Y a veces, en ciertas áreas, nos quedamos sin oxígeno, porque no tenemos Cristo formado en esa área. Pero el primer hábito que un creyente debe desarrollar es madrugar. Hemos desarrollado la conducta de dar gracias por los alimentos, reunirnos los domingos, pero el madrugar no, dice. Un creyente debe desarrollar este hábito. Es una lástima ver que algunos han sido cristianos por años y nunca han disfrutado. Esto es verdad, es verdad, es verdad. Si deseamos experimentar esta gracia, debemos tener tal costumbre. Bueno, ya lo repitió varias veces. Ahí se forma un hábito, la iglesia crece. Porque cuando un solo hermano recibe luz, toda la iglesia recibe luz, y cuando todos nosotros recibimos luz diariamente, la iglesia completa se enriquece. Esto lo hemos repetido hasta el cansancio. Hoy la iglesia es pobre porque muy pocas personas reciben suministro que procede de la cabeza, que es Cristo, y acá te está diciendo que para recibirlo tenés que madrugar. Y si cada uno de nosotros recibe algo, por muy poco que sea, la acumulación de pequeñas porciones enriquecerán profusamente o profundamente, quiere decir, a la iglesia. Y tampoco quiere decir que va a despreciar, hoy estamos leyendo un libro de un hermano, no es que, como yo madrugo, no me hace falta leer ningún libro, porque no, todo el suplimiento de vida, el suministro de vida está depositado en el cuerpo. Y bueno, más que todo para los que laboran en la iglesia. Nuestra esperanza es que todos los miembros se presenten de madrugada, no solo los que trabajan en la obra, los colaboradores, que toda la iglesia se levante al alba para recibir la gracia y la riqueza de Dios. Ahí sabe cómo te funciona la iglesia en las mesas, en las casas. Qué hermoso. No se van a estar mirando las caras o esperando que uno tome la delantera y dirija todo. Lo que un miembro recibe de la cabeza llega a ser beneficio de todo el cuerpo. Si cada hermano y hermana toma este camino, se producirán muchos vasos para contener al Señor y tendrá mayor riqueza espiritual. No debemos pensar que levantarnos al amanecer no tiene importancia. Si aprendemos a madrugar y mantenemos esta costumbre, nuestro fruto espiritual será muy prometedor. Esto es todo por hoy. Espero que yo use eh, en el altar familiar con mi esposa. En el tiempo de adoración, abrimos esto y a partir de ahí mi esposa fue impactadísima por este mensaje. Se empezó a levantar, se hizo una rutina, ¿sí? La deja paz durmiendo, pero ella se levanta antes ahora. Yo también ya estoy levantado a esa hora. Eh, Luchando con periodos también, porque la mujer cuando le viene TPM es difícil, pero lo está consiguiendo, lo está logrando hacer un hábito. Y de lo que funciona en casa, yo les traigo acá, porque es una lección básica, pero dice una cosa muy, muy, muy enriquecedora. Así que el hábito de madrugar, ¿sí? Arrancamos despertándonos. Si tienen que ser a las 8, bueno, a las 8 ya es un poquitín medio tardón, pero si a las 8, a las 8, si a las 7, a las 7, si a las 6, a las 6, si a las 5, a las 5, si a las 4, a las 4, no sé. Acá los que trabajan en el centro, empieza todo a las 5:30 y termina todo a las 3 de la tarde. Si los tipos se levantan a las 4 para trabajar, ¿cómo no te va a levantar para orar? Bueno, por acá nomás, yo me acabo de dar cuenta que voy a parar la grabación ahora.